Do you have any comprehension of the suffering that you brought the families of the people that you killed? I don't have any remorse, for some reason. En abril de 1987, Arthur Shawcross fue liberado de prisión después de cumplir condena por el asesinato de 2 niños. Poco sabían los policías que acababan de liberar a un hombre que cometería más crímenes de los que podían imaginar, sin remordimientos. Aquí están 9 asesinos que no mostraron remordimientos en sus entrevistas. I got away with numerous murders of women in my life. Over 50 years. El 5 de septiembre de 2012, Samuel Little fue arrestado por el asesinato de 3 mujeres, por los cuales él proclamó su inocencia. Sin embargo, lo que reveló en una entrevista no solo fue alarmante, sino que la forma en que narraba cómo lo hizo fue aún más perturbadora. El 9 de noviembre de 2018, Samuel Little fue grabado mostrando una inusitada emoción mientras hablaba sobre cómo arrancaba a sus víctimas como uvas en una de sus entrevistas. La entrevista se vuelve más difícil de ver cuando te das cuenta de que Little hablaba de quitarle la vida a personas inocentes, pero lo relataba como si fueran actos que todos deberían aplaudirle. I'll go back to the same sense of time. Pluck me another grape. I made grapes, so y'all got on the fire here. Sure, Batman, right? A difficult one. Yeah, I'll tell you that. La carrera criminal de Little se extendió por más de 5 décadas, con varios crímenes que incluyeron robo, asalto, violación y asesinato. Increíblemente, Samuel Little fue arrestado más de 100 veces. Pero de alguna manera, la policía nunca conectó los puntos de que él era responsable de muchos homicidios sin resolver en los lugares donde fue arrestado. Durante la entrevista, Little confesó un asombroso número de 93 asesinatos que cometió entre 1970 y 2005. Mientras que algunas estimaciones sitúan el número de víctimas en más de 100, el programa de captura criminal violento del FBI pudo confirmar la participación de Little en al menos 60 de los 93 asesinatos confesados. Este es el mayor número de víctimas confirmadas para cualquier asesino en serie en la historia de Estados Unidos. El modus operandi de Little era cazar a mujeres vulnerables, a menudo trabajadoras sexuales, adictas a las drogas y personas sin hogar, a quienes estrangulaba y dejaba por muertas. Se cree que la razón por la que Little se salió con la suya durante tanto tiempo fue que a menudo elegía a mujeres que él estudiaba y se daba cuenta de que estaban solas y no serían extrañadas por nadie. Fingía amistad, ganaba su confianza y luego atacaba con precisión mortal. Little explicó todo esto con espantosa emoción, mientras también le contaba al entrevistador cómo evitaba ir a barrios blancos o elegir a chicas blancas jóvenes. Yeah, you got pretty good at knowing which ones. I'm not going to call in the white neighborhood, pick out little young teenage girl or like the do. La policía admite que la estrategia de Little fue brillante porque si hubiera elegido a chicas más jóvenes, habría causado un frenesí mediático que habría obligado a la policía a resolver los crímenes antes de que llegara tan lejos. Sin embargo, esta revelación es triste y perturbadora, ya que expone la insuficiencia de los agentes del orden. Como resultado, la desaparición de las víctimas de Little nunca fue noticia importante porque eran mujeres a las que nadie les prestaba atención. Además de esto, Samuel Little reveló que nunca utilizó un arma de fuego ni un cuchillo con ninguna de sus víctimas. Según él, mataba a sus víctimas solo por estrangulamiento. Debido a esto, explicó que otro factor que consideraba al elegir sus objetivos era sus cuellos. You pick the ones that you think you're gonna kill? Nurse. No, if you want, if it's so hard net. El 5 de septiembre de 2012, Samuel Little fue arrestado y sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas por solo 3 asesinatos. No fue hasta la entrevista que se conoció la verdadera magnitud de sus crímenes. Little murió el 30 de diciembre de 2020 en un hospital del condado de Los Ángeles después de luchar contra la diabetes, problemas cardíacos y otras condiciones de salud. I would probably do the same thing all over again. What did she do? Try to murder everyone on the planet Earth. En 1974, el hijo de Joseph Kallinger, Joseph Jr., fue encontrado muerto en un edificio de construcción abandonado. Nadie sabía que esto era solo el comienzo de la ola de asesinatos de Kallinger.
Joseph Kallinger fue un asesino en serie estadounidense que robó, asaltó y abusó sexualmente de 4 familias y asesinó a 3 personas. Su modus operandi consistía en ganar acceso a las casas de las personas bajo el pretexto de ser un vendedor antes de atacarlas con un cuchillo y una pistola. En 1976, durante una entrevista que documentaba a asesinos en serie, Kallinger dio más detalles sobre cómo cometió sus crímenes. También reveló cómo se sentía cada vez que hacía algo malo. Do you ever feel violent? Yes, I do. What do you feel like doing? Killing people. You still feel like killing people? Yes. Mientras que la mayoría de los asesinos se sienten arrepentidos o al menos fingen estarlo después de haber pasado mucho tiempo en prisión, la respuesta de Kallinger fue perturbadora, ya que no mostró remordimiento. Es aún más inquietante que Kallinger estuviera recibiendo tratamiento médico en ese momento, ya que sufría de esquizofrenia paranoide. Pero tal vez el mal en él no podía ser tratado, ya que se originó en una infancia dolorosa. El 11 de diciembre de 1935, Joseph Kallinger, anteriormente conocido como Joseph Lee Brenner, nació en Filadelfia, Pensilvania, en una familia de medios modestos. Sin embargo, fue puesto en un hogar de acogida después de que su padre abandonara a su madre. Posteriormente, fue adoptado por los inmigrantes austriacos Stephen y Anna Kallinger, quienes le dieron su nuevo apellido. Desafortunadamente para él, fue abusado y descuidado por sus padres adoptivos. El abuso fue tan severo que sufrió una hernia debido a golpes brutales con cinturones y fue obligado por sus padres adoptivos a causarse autolesiones cuando tenía solo 6 años. Esta experiencia en su temprana vida contribuyó a su desarrollo retorcido. Sin embargo, ningún justificante puede justificar las atrocidades que cometería más tarde. Las víctimas de Kallinger eran a menudo niños pequeños, a quienes atraía a su zapatería o secuestraba de lugares públicos. De hecho, su carrera de asesinatos comenzó cuando comenzó a molestar a sus propios hijos antes de finalmente asesinar a su hijo, Joseph Jr. En los 2 años siguientes, los crímenes de Kallinger aumentaron en brutalidad y frecuencia. El 8 de enero de 1975, Kallinger cometió su último asesinato en Leonia, Nueva Jersey. Usando una pistola y un cuchillo, irrumpió en una casa y ató a los residentes. Sin embargo, cuando la enfermera de 21 años, Maria Fasching, se negó a seguir sus órdenes, él respondió apuñalándola en el cuello y la espalda. Ese mismo año, Kallinger fue finalmente capturado después de una exhaustiva investigación y pistas del público. Fue condenado por múltiples cargos de asesinato, violación y abuso infantil, y sentenciado a cadena perpetua. Durante la entrevista, se le preguntó a Kallinger cómo se sintió cuando asesinó a su hijo, Joseph Kallinger Jr. Kallinger no mostró emoción alguna al responder la pregunta, como si su hijo no significara nada para él, demostrando cuán desconectado estaba de la realidad. He was a sacrifice. I was to murder 3 million people on planet Earth. And he was a sacrifice to see if I could murder one if I owned. Pero quizás la parte más perturbadora de la entrevista fue cuando admitió que tenía el deseo de matar al hombre que lo entrevistaba. Do you think you'd murder me, Joe? Yes. That's gruesome, Joe. El 26 de marzo de 1996, Kallinger murió de insuficiencia cardíaca en prisión después de varios intentos de suicidio, incluyendo un intento de prenderse fuego. Do you have any comprehension of the suffering that you've brought the families of the people that you've killed? I don't have any remorse, for some reason. En marzo de 1988, Arthur Shawcross inició una ola de asesinatos después de cumplir condena por asesinato. Desafortunadamente, sus crímenes anteriores no fueron nada comparados con las atrocidades que cometió después. En octubre de 1972, Arthur John Shawcross, también conocido como el asesino del río Genesee, fue condenado por asesinar a 2 niños en su ciudad natal de Watertown, Nueva York. Curiosamente, solo cumplió 14 años de una sentencia de 25 años antes de ser liberado bajo libertad condicional, gracias a los términos de un acuerdo de culpabilidad que le permitió declararse culpable de un cargo de homicidio involuntario. A pesar de las advertencias de los psiquiatras de que Shawcross era un psicópata esquizoide, el personal inexperto de la prisión y los trabajadores
trabajadores sociales lo consideraron erróneamente rehabilitado y ya no peligroso. Su liberación anticipada también causó una indignación pública, ya que resultó increíblemente asombroso que Shawcross pudiera salirse con la suya tan fácilmente con tales actos atroces. Sin embargo, la gravedad de este error pronto sería evidente. En abril de 1987, Shawcross se mudó a Rochester, Nueva York, después de su liberación, donde trabajó como empleado de servicio de alimentos y desató su siguiente reinado de terror. Su objetivo fueron las trabajadoras sexuales, asesinando a un total de 12 mujeres y arrojando sus cuerpos al río Genesee. Sus métodos fueron brutales, involucrando estrangulamiento, mutilación y canibalismo. Estaba frío, pero más importante aún, Shawcross era astuto. Shawcross aprovechó su habilidad para integrarse en la sociedad a pesar de sus intenciones malignas. Con esto, cazaba a personas vulnerables y explotaba su confianza. El 5 de enero de 1990, Shawcross fue finalmente arrestado nuevamente y condenado a 250 años de prisión. Mientras estaba en prisión, otorgó una serie de entrevistas que revelaron lo peligroso que era para la sociedad. Demostrando lo orgulloso que estaba de sus terribles crímenes, Shawcross se consideraba una celebridad. Disfrutaba de toda la atención que los medios le daban y ningún castigo era lo suficientemente grande como para quebrantar su espíritu, ni siquiera la posibilidad de haber recibido una sentencia de muerte. Do you see yourself as something of a celebrity here? Of course. La reacción de Shawcross cada vez que se mencionaba a sus víctimas de sus primeros días como asesino en serie en Watertown, Nueva York, era interesante y perturbadora al mismo tiempo. Se volvía defensivo, casi agresivo, y en un momento advirtió al entrevistador que nunca volviera a mencionar Watertown. Se cree que su reacción defensiva se debía a que estas víctimas eran niños. Aunque él admite que no había justificación para lo que les hizo, Shawcross, sin embargo, sentía que podía justificar por qué mató a sus otras víctimas. But I'm just wondering why you're prepared to talk about it and not Watertown. I don't want to talk about it. You say one more question, I leave. Una cosa es cierta, Shawcross era incapaz de sentir compasión por nadie, y sus entrevistas le dieron la oportunidad de deleitarse con el mal que había hecho. De hecho, también se jactó de su canibalismo al describir cómo cortaba y comía los genitales de 3 víctimas. Do you enjoy the attention? Sometimes. Sometimes it gets to be a habit. El 10 de noviembre de 2008, murió de un paro cardíaco en el Centro Médico de Albany, después de su encarcelamiento en el penal Sullivan en Fallsburg, Nueva York. And I liked it. I felt like Superman. Why? Because I killed someone. En marzo de 2006, Rosalio Reta, un asesino a sueldo mexicano-estadounidense, fue noticia cuando se informó que este adolescente de 16 años iba a cumplir 70 años de prisión por trabajar para el cartel mexicano. Aunque solo tenía 16 años, su corazón estaba hecho de piedra y sus palabras ponían los pelos de punta. Rosalio Reta fue reclutado por una poderosa organización criminal mexicana conocida como el Cartel del Golfo a la tierna edad de 13 años. Rápidamente ascendió en las filas, convirtiéndose en un asesino a sueldo de confianza y llevando a cabo numerosos asesinatos por órdenes del cartel. Las víctimas de Reta incluían miembros de bandas rivales, informantes e incluso civiles inocentes. Sus métodos eran brutales y calculados, a menudo involucrando torturas y asesinatos espantosos. La brutalidad de sus acciones causó un gran impacto en las comunidades afectadas por sus crímenes. En 2006, Reta fue arrestado por las autoridades estadounidenses y posteriormente condenado por varios cargos de asesinato y conspiración. Fue sentenciado a 70 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. En una entrevista, Reta reveló que no sentía remordimiento por las personas que mató. Aunque confesó haber asesinado a 30 personas en México, Reta se negó a admitir que tenía víctimas en los Estados Unidos, hasta que los fiscales obtuvieron pruebas contundentes para incriminarlo en el asesinato de un narcotraficante en Texas. Según Reta, todas sus víctimas merecían lo que les sucedió y no tenía ninguna razón para sentirse mal por nadie. No sense of remorse or No.
Lo que puso a Reta en el radar de la policía de Texas fue su asesinato de Moses García, un narcotraficante que había cruzado el camino del cartel de los Zetas. Este asesinato demostró lo despiadado que era Reta, ya que disparó a García justo frente a su esposa y su pequeño hijo. Las grabaciones muestran cómo Reta disfrutaba al hablar sobre cómo eliminaba a sus víctimas. No había más que orgullo en su actitud. Este era un niño que pensaba que ser un gángsta era genial y ni siquiera le importaba mostrar su falta de arrepentimiento frente al detective que lo estaba acusando. Reta aprendió su oficio de su jefe, Miguel Ángel Treviño Morales, también conocido como Z40. Morales era un narcotraficante mexicano y el ex líder del cartel de los Zetas, y al igual que su aprendiz, era conocido por sus tácticas despiadadas y era temido por muchos. De hecho, fue Morales quien introdujo a Reta en el cartel y le dio su primera víctima. Según Reta, nadie le dice que no a Morales, así que siempre que le daban la orden de eliminar a alguien, cumplía la instrucción sin pensarlo dos veces. It did not matter. Blood is blood. It didn't matter to me one No more thrill to kill the mayor of the town than the homeless guy on the street. you know. En diciembre de 1999, Tommy Lynn Sells fue arrestado después de agredir sexualmente y apuñalar a 2 niños. Lo que desconocían las autoridades era que Sells era un asesino impenitente responsable de más muertes. Tommy Lynn Sells fue un asesino en serie estadounidense cuyo reinado de terror se extendió por más de 2 décadas. Sells cazaba a los más vulnerables. Sus métodos eran brutales y su falta de empatía era asombrosa. El 31 de diciembre de 1999, Sells agredió sexualmente, apuñaló y mató a Kaylen Katie Harris antes de degollar a Crystal Surles. Afortunadamente, Crystal sobrevivió y pudo proporcionar un retrato de Sells, lo que finalmente condujo a su arresto. Aunque Sells afirmó que asesinó a tantas como 70 víctimas, y las autoridades creían que había cometido un total de 22 homicidios, fue condenado por un solo asesinato, por el cual recibió la pena de muerte. En 2006, el psiquiatra forense Dr. Michael Stone entrevistó a Sells, y los detalles de esta entrevista muestran por qué fue uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia de Estados Unidos. Lo que distinguía a Sells era cómo no le importaba quiénes eran sus víctimas. Para él, mientras la persona sangrara, estaba feliz. Este notorio asesino en serie no se limitó a matar a una sola persona a la vez, ya que también mató a familias enteras. Los principales objetivos de Sells eran mujeres solitarias, pero hubo ocasiones en las que también atacaba a hombres. Esto dificultó que la policía pudiera rastrear o verificar si se trataba de un solo asesino o de varias personas responsables de las muertes, debido a su falta de un patrón reconocible. A medida que avanzaba la entrevista con Sells, el entrevistador tenía curiosidad por saber por qué Tommy no mataba a sus víctimas de una manera más humana, ya que él decía que mataba a algunas de sus víctimas solo porque quería ponerlas fuera de su miseria. Esta pregunta provocó una reacción interesante de Tommy. Maybe he would have gone about it in a gentle way. Is there a gentle way? Yeah. Parecía genuinamente sorprendido de que pudiera haber una forma más humana de hacer lo que hacía. Pero esta reacción no fue porque le importaran sus víctimas. Fue más sobre afirmar su dominio como un hombre que sabía lo que hacía. Los crímenes de Sells no se limitaban al asesinato. También era un violador, un torturador y un manipulador. A menudo usaba su encanto y su buena apariencia para atraer a sus víctimas a sus garras. Según él, matar personas era su adicción y lo hacía solo por placer. I did it for the rush. I didn't do it for the didn't do it for the power. La forma en que describía la sensación era impactante, pero cualquiera podía ver el brillo en sus ojos mientras relataba las cosas que había hecho. It's a sensation tying that scarf around your neck and just watching your eyes. It's a sensation seeing that skin pull apart. El 3 de abril de 2014, Tommy Lynn Sells fue ejecutado por inyección letal en Texas. Estaba inusualmente calmado ese día y no tuvo palabras de despedida para un hombre que amaba ser el centro de atención y se enorgullecía de las terribles cosas que había hecho. Su comportamiento fue bastante humilde mientras caminaba hacia la sala de ejecuciones. For me, this was my life's passion up to that point. To do what? To murder.
to murder women. En 1975, Bernard Giles comenzó a vivir su oscura fantasía de arrebatarle la vida a mujeres. Sin embargo, esta fantasía fue el resultado de un juego infantil que te dejaría en shock. Nacido el 9 de abril de 1953, Bernard Eugene Giles es un asesino en serie y violador estadounidense condenado por asesinar a 5 niñas y mujeres en Titusville, Florida. Curiosamente, Giles llevaba una vida aparentemente normal. Incluso fue descrito de manera positiva por sus amigos y tenía un entorno familiar estable. Sin embargo, bajo esta fachada se encontraba una persona profundamente perturbada. El 26 de septiembre de 1973, Giles cometió su primer asesinato. Nancy Gary, de 18 años, fue declarada desaparecida. No fue hasta 3 meses después que su cuerpo, completamente vestido, fue encontrado en un matorral con una herida de bala en la cabeza. El modus operandi de Giles era recoger a autoestopistas, llevarlas a lugares apartados y luego proceder a violarlas y asesinarlas, ya sea por estrangulamiento o disparo. Los métodos de Giles eran meticulosos y calculados, dejando tras de sí un rastro de terror que parecía desafiar la explicación. Su naturaleza fría también le permitió evadir la captura durante años, ya que siempre se mantenía un paso por delante de la ley. Cuando su entrevistador, Piers Morgan, le preguntó si recordaba el nombre de alguna de sus víctimas, Giles se puso a la defensiva y preguntó por qué le importaría saber el nombre de alguien a quien hubiera matado. Do you remember the names of any of the victims? No, sir. None at all. No. They meant nothing to you. Why would I do that? Quizás bloquear los recuerdos de sus víctimas era una forma de lidiar con las terribles cosas que había hecho, mientras que la brutalidad pura y la naturaleza sanguinaria de estos actos son espeluznantes. Lo que hace particularmente preocupante el caso de Giles es su personalidad y antecedentes. Admitió que su deseo de violencia sexual comenzó a los 6 años, a partir de un juego que jugaba en el que montaba y estrangulaba a una amiga. The part that I remember was strangling her and strangling her, right? Playing. And that was my initial imprint. Este temprano impronte de violencia se convirtió en una obsesión de toda la vida, que describió como la pasión de su vida. La capacidad de Giles para separar sus impulsos violentos de su vida cotidiana es otro aspecto perturbador. Verás, Giles estaba casado y tenía una hija pequeña en el momento de sus crímenes, pero nunca atacó a nadie que conociera personalmente. I saw these women as objects. Esta objetivación de sus víctimas le permitió separar sus actos atroces de su vida personal, lo que hacía que sus acciones fueran aún más aterradoras. El 11 de diciembre de 1973, Bernard Giles fue arrestado y luego condenado a varias penas de cadena perpetua gracias a un acuerdo de culpabilidad que le ahorró la pena de muerte. It was me. It wasn't them. They were dead as soon as I saw them, I think. De 1981 a 1984, Michael Ross violó y asesinó a 8 niñas y mujeres. Sorprendentemente, estos asesinatos fueron solo una parte de la historia, ya que Ross más tarde reveló lo que más deseaba. Michael Bruce Ross, también conocido como el estrangulador de la carretera, fue un notorio asesino en serie estadounidense que aterrorizó el este de Estados Unidos durante la década de 1980. Sus crímenes se caracterizaron por una brutalidad extrema y una falta de remordimiento, lo que le valió una reputación como uno de los asesinos en serie más malvados de la historia estadounidense. Sin embargo, a pesar de su título, Ross reveló que deseaba haber matado a más personas antes de ser arrestado, ya que hablaba de no ser un gran asesino en serie. I'm not a big serial killer, by the way. Eight people, that's nothing. I mean, there's a lot of other guys you can go see. Para Ross, las 8 vidas que quitó eran solo un número en su cabeza. Por eso, afirmaba haber matado hasta 100 mujeres en algunas ocasiones, aunque solo 8 asesinatos fueron oficialmente vinculados a él. Esta afirmación exagerada sugiere un deseo profundo de notoriedad y una necesidad de alimentar su ego. Los crímenes de Ross implicaban la violación y asesinato de mujeres jóvenes, a menudo eligiendo a aquellas que estaban solas. Generalmente se acercaba a sus víctimas en la carretera, ofreciéndoles un aventón o ayuda antes de someterlas y asesinarlas. Durante sus entrevistas y confesiones, Ross se regodeaba en los detalles de sus crímenes, mostrando un nivel perturbador de entusiasmo y orgullo por sus acciones. Su actitud y palabras
estaban llenas de satisfacción y disfrute, como si sacara placer del sufrimiento que causaba. Curiosamente, Ross también recordó lo emocionado que se sintió cuando el médico forense que presentó pruebas en el juicio de una de sus víctimas habló sobre lo fuerte que era su agarre. El doctor también dijo que no había visto nada similar antes, y Ross no sintió más que orgullo. I'm pretty sure that was the word he used, an insane strength or something, and because I got a kick out of it because the prosecutor had no idea that was coming. A lo largo de sus juicios y posterior encarcelamiento, Ross continuó mostrando un nivel perturbador de calma y compostura. También a menudo entablaba conversaciones informales con sus interrogadores y no mostró signos de remordimiento. Ross también era astuto y engañoso y tenía una manera de controlar la conversación. Según él, siempre trataba de encantar a las personas con las que hablaba, lo que le ayudaba a conseguir a sus víctimas. De hecho, en una ocasión, afirmó que ahora era una persona adorable, pero lo terminó con una sonrisa sarcástica. It was just going to be, it wouldn't take much to push me over. And that was very frightening back then. I'm not like that now. I'm just such a lovable guy now. El 13 de mayo de 2005, Ross fue ejecutado por inyección letal después de pasar casi 18 años en el corredor de la muerte. Why do you want to be executed? I have to be. I will kill again. El 5 de enero de 1993, Wesley Dodd se convirtió en la primera persona en ser colgada desde 1965. Sin embargo, Dodd eligió ser colgado por razones que nadie esperaba. El 13 de noviembre de 1989, Wesley Allen Dodd fue arrestado y fue un gran alivio cuando finalmente fue sacado de las calles de Vancouver, Washington. Su arresto se produjo después de un intento fallido de secuestrar a un niño de 6 años en un cine, un acto atroz que probablemente salvó innumerables otras vidas jóvenes. El oscuro pasado de Dodd reveló un rastro de devastación, ya que confesó haber agredido sexualmente y asesinado a 3 niños inocentes. La investigación descubrió más pruebas incriminatorias, incluyendo las propias palabras de Dodd y un diario detallado que relataba sus crímenes indescriptibles. El diario, un relato escalofriante y perturbador, expuso las siniestras intenciones de Dodd de secuestrar, torturar y abusar sexualmente de niños. Sus confesiones escritas y descripciones de los asesinatos que cometió dejaron a los investigadores y al público atónitos y horrorizados. Las entrevistas de Dodd con los agentes de la ley también fueron igualmente perturbadoras. Estimó que había agredido al menos a 175 víctimas a lo largo de 15 años. Sus confesiones y la abrumadora evidencia encontrada en su apartamento llevaron a cargos de 3 homicidios en primer grado y secuestro en grado de tentativa. En un giro impactante, se declaró culpable de todos los cargos y solicitó ser ejecutado. Una cosa que Allen dejó muy clara durante sus entrevistas fue que no había nada que nadie pudiera hacer para evitar que matara de nuevo, ya que no podía detenerse ni siquiera si lo intentaba. Era con lo que estaba obsesionado. Stink is nonstop since I was 13 years old, over half my life. Anything happened, I can guarantee I'd do it again. Dodd reveló además que tenía asuntos pendientes fuera de la cárcel si alguna vez escapaba, ya que había un hombre en particular a quien quería matar. I'm not going to say who, but there is somebody out there. There's a man out there. ¿Quién era este hombre y por qué estaba tan decidido a eliminarlo? Bueno, esa fue una respuesta que Dodd se llevó a su tumba. Dodd nunca dudó de su capacidad para hacer el mal y aprovechó cada oportunidad que se le dio para advertir a las autoridades que nunca lo dejaran salir. Casi parecía que quería que apuraran su ejecución, como si estuviera a punto de hacer algo más terrible de lo que había hecho antes. El 5 de enero de 1993, Dodd fue ejecutado en la penitenciaría del estado de Washington por ahorcamiento. Incluso frente a la muerte, era tan frío y despiadado como cualquier asesino podría ser. Otis, you're not in here for a parking ticket. I know too much. That's trouble. En abril de 1983, Otis Toole fue arrestado por incendio intencional y condenado a 20 años de prisión. Lo que él no sabía era que esto solo sería el comienzo de sus problemas, ya que pronto recibiría una sentencia de muerte. Nacido el 5 de marzo de 1947, Otis Elwood Toole fue un asesino en serie estadounidense que fue condenado por 6 asesinatos, por los cuales recibió 2 sentencias de muerte. Sin embargo, sus sentencias de muerte
fueron posteriormente conmutadas por cadena perpetua tras una apelación. Antes de su juicio por asesinato, Toole fue arrestado por incendio intencional después de haber encerrado a George Sonnenberg, de 65 años, en su casa y prenderle fuego. Tristemente, Sonnenberg murió a causa de las heridas sufridas en el incendio. No fue hasta el arresto de su amigo, Henry Lee Lucas, que Toole se convirtió en sospechoso de asesinato, por el cual más tarde fue condenado. Las entrevistas de Toole mientras cumplía su condena de cadena perpetua fueron particularmente desconcertantes e inquietantes. Sus confesiones a menudo eran inconsistentes y estaban llenas de detalles extraños, lo que dificultaba a las autoridades discernir la verdad. Toole siempre creaba una red de confusión, ya que frecuentemente retractaba sus declaraciones, solo para luego reafirmarlas. Este comportamiento errático llevó a muchos a creer que era inocente y que no estaba mentalmente capacitado para ser responsable de los asesinatos de los que se le acusaba. Sin embargo, otros creían que estaba jugando con las autoridades y disfrutaba de la atención y el caos que sus afirmaciones causaban. Well, I kept playing with it until I got all the information from them. Durante toda la entrevista, mantenía una gran sonrisa que mostraba que estaba disfrutando de todo. De hecho, casi parecía que no entendía la seriedad de lo que se le acusaba. Cuando el entrevistador le preguntó cómo respondería Toole a las acusaciones de ser responsable de casi 700 asesinatos, su respuesta fue tan impactante como increíble. What do you have to say about that? I ain't even done one. I want to do 700. Luego terminó su declaración con una risa profunda que solo podría provenir de alguien que genuinamente estaba disfrutando de sí mismo. Se cree que Toole fue inspirado y guiado por Henry Lee Lucas para cometer estos asesinatos. Esto se debe a que Toole tenía una discapacidad intelectual leve con un CI de 75, y también había suficiente evidencia de que podría ser diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Eso no es todo. Las deficiencias mentales de Toole, combinadas con su epilepsia y su historial de abuso severo, reforzaron aún más la idea de que Lucas era el cerebro detrás de los crímenes. Henry Lee Lucas, conocido como el asesino confesante, tenía una personalidad más dominante y a menudo tomaba el liderazgo en las actividades criminales del dúo. Lucas y Toole se conocieron en 1976 en un comedor social y rápidamente formaron un vínculo cercano, tanto emocional como criminal. Aunque confesaron numerosos asesinatos juntos, es difícil confiar en algo de lo que dijeron. Lo único con lo que la policía pudo trabajar fueron piezas circunstanciales de evidencia para vincular a Toole con los asesinatos. El 15 de septiembre de 1996, Otis Toole falleció en la prisión estatal de Florida después de sucumbir a la cirrosis a los 49 años. Sin embargo, debido a su pasado notorio, su cuerpo permaneció sin reclamar, lo que llevó a un modesto entierro en el cementerio de la prisión.